Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy comenzamos con una noticia, esas noticias que a los periodistas que hemos peleado y luchado por la libertad y que hemos combatido la persecución por ideas políticas no nos gusta dar. Hoy en mi cuenta de Twitter, @patipoleo, informé acerca de la captura del teniente retirado de la Fuerza Aérea Venezolana, Eduardo Figueroa, en Panamá. La policía de Panamá lo capturó esta tarde y digamos que de una forma impresionantemente expedita, curiosamente rápida, lo montó en un avión y se lo entregó al gobierno venezolano. El teniente Eduardo Figueroa ha sido mencionado en diversas oportunidades de estar supuestamente metido en estas conspiraciones que el gobierno denuncia permanentemente y en estos supuestos golpes de Estado, etcétera. Aquí lo hemos entrevistado. Hoy vamos a recordar las palabras del teniente Eduardo Figueroa en este programa y también vamos a recordar cómo Diosdado Cabello se refirió en una oportunidad al teniente Eduardo Figueroa. En todo momento, cuando voceros del Estado venezolano hablaban del teniente Eduardo Figueroa, hablaban de él como un conspirador, un golpista. De hecho, el teniente ni siquiera estaba activo en la Fuerza Armada, estaba retirado ya hace un tiempo y se encontraba en sus trabajo, en actividades privadas que no tenían absolutamente nada que ver con la Fuerza Aérea ni nada que ver con el mundo militar. De todas maneras, lo complicaron en los últimos, en el último denuncia esta de golpe de Estado, en la cual hay bastantes jóvenes presos. Aquella operación que llamaron Jericó y que fue, como todos sabemos, un montaje. Tenemos ahí 8 oficiales que están condenados sin pruebas, presos en cárceles venezolanas. Lo curioso de esto es que siempre se habló del teniente Eduardo Figueroa como un golpista, siempre se habló de él como un conspirador. Ahora, después de que el gobierno venezolano lo solicitara, a sabiendas de que estaba en Panamá por conspirador y Panamá no había accedido a entregárselo al gobierno venezolano, pues entonces ellos colgaron en las listas de Interpol a Eduardo Figueroa como un narcotraficante. Le inventaron un delito del que no se había hablado en ningún momento, del que no se le había acusado a Eduardo Figueroa en ningún momento, pues ellos inventaron que Eduardo Figueroa hacía montaba empresas para facilitar el narcotráfico. Y con esta requisitoria de Interpol fue detenido por las autoridades panameñas y enviado inmediatamente a Venezuela. Realmente esto nos consterna, porque definitivamente el gobierno de Panamá sabía que Eduardo Figueroa estaba siendo perseguido políticamente. Definitivamente el gobierno de Panamá sabía y sabe que Eduardo Figueroa no tiene ninguna actividad que se pueda relacionar con el narcotráfico. De hecho, Eduardo Figueroa ya había hecho una solicitud de refugio en Panamá que fue negada por presiones del gobierno venezolano. Lamentablemente, hoy tenemos que dar esta noticia porque aquí no se ha respetado el derecho a la defensa de un joven venezolano que se ha expresado siempre públicamente en contra de las violaciones a la Constitución por parte del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, que se ha pronunciado siempre por la libertad y por los derechos. Vamos a ver primero el video para recordar cómo se refirió en una oportunidad al teniente Eduardo Figueroa, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Y está el primer teniente Eduardo Figueroa Marchena, está en Panamá. Voy a leer aquí algo. Este señor, este joven, Antic, está aquí. Primer teniente José Antic Zapata, es piloto, instructor de Tucano. Piloto, instructor de Tucano. En las conversaciones ellos dicen, Venezuela, atento, que ellos iban a utilizar unos tucanos. Los tucanos venezolanos están en tierra, porque tienen un defecto en el tren de aterrizaje. Correcto, Julia, ¿verdad?
Tiene un defecto en el tren de aterrizaje. ¿Cómo que se llama esa pieza? El tren nariz. La rueda de nariz. Rueda de nariz. A ver qué sabe, porque este sí sabe. Este piloto. De los buenos, de los patriotas. La rueda de nariz tiene una falla que cede el material a la resistencia. Entonces están en reparación, al golpe pues, en reparación. Pero nos llega la información de esta misma investigación que estamos haciendo, de la participación de tucanos que no son venezolanos, que iban a entrar desde otra parte a Venezuela para efectuar esta operación. Por eso está el teniente Eduardo Figueroa Marchena, anda por Panamá. Ahí lo tienen ustedes. Eso fue en la rueda de prensa donde ellos anuncian el desmantelamiento de un supuesto golpe militar. Cuando hablan de los tucanos, por cierto, nunca supimos qué país era el que iba a prestar los tucanos, ¿no?, para dar el golpe en Venezuela. Y resulta que ahí Eduardo Figueroa iba a utilizar los tucanos para dar un golpe, pero no para la actividad de narcotráfico de la cual está acusado en este momento. Algo que llama la atención sobre el tema de lo de Interpol es que en todos los países, y me consta porque si alguien ha estado colgada en las listas de Interpol, he sido yo. Cuando uno llega a un país y uno es venezolano y el gobierno de Venezuela ha colgado el nombre de uno, colgado se dice en el argot policial, ha colgado el nombre de uno, ha colocado el nombre de uno en las listas de las requisitorias de Interpol, generalmente, o vamos a decir en todos los países donde se respeta el derecho y la libertad, se revisa el nombre de la persona en Google. Simplemente se googlea el nombre y apenas hay percepción, indicios de que esa persona es perseguida políticamente y no ha cometido delitos comunes como los que ellos inventan para colgarlos en las listas de Interpol, inmediatamente cesan el procedimiento. Es decir, no lo detienen a uno por asesino, no lo detienen a uno por narcotraficante, por estafador, etcétera, cuando se dan cuenta, cuando se percatan de que uno es un perseguido político. ¿Por qué Panamá no tomó esta previsión que se está tomando en todos los países que ya conocen cómo Venezuela utiliza Interpol para perseguir políticamente? Ya hay ONGs en el mundo, incluso hay una que conozco en Inglaterra, específicamente en Londres, que se dedica a la persecución política a través de Interpol. En el tercer artículo de las normas de Interpol está claramente estipulado que no se puede utilizar a Interpol para detener a personas por sus ideas y personas que están perseguidas por gobiernos por ser disidentes u opositores. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso con el teniente Eduardo Figueroa Marchena. Vamos a ver algunas de las expresiones, de las declaraciones, de las opiniones que Eduardo Figueroa Marchena dio en este mismo programa. Vamos a verlo. La mentira es huérfana y tiene patas cortas. Voy para 5 años de retirado de la Fuerza Aérea. Entre otras cosas, a mí no me permitieron culminar mi curso de vuelo porque pues siempre he emitido opiniones lógicas en cuanto a este desbarajuste, a esta locura que se vive tanto dentro de la Fuerza Armada como socialmente. No me capacité, no soy piloto de Tucano. Me estaba entrenando como piloto de transporte y apenas pude alcanzar 60 horas de vuelo. Ustedes lo escucharon, no sé si tenemos otros sonidos. Si tenemos otros, vamos a colocarlos de una vez para que se vea quién es el teniente Eduardo Figueroa Marchena. Vamos a verlo. Patricia, la realidad es que Nicolás Maduro ya lleva anunciando 16 golpes de Estado. Lo único que le quedó, ya perdió totalmente lo que es la solvencia de credibilidad, la solvencia moral, la solvencia política internacional. Entonces ellos lo que les tocó hacer una merengada de todos los golpes que ellos se han inventado. Y pues ellos tienen un manual ya bien envejecido y bien gastado, donde ellos les toca crearse un enemigo único. Y ese enemigo único, en ese saco meten a todas las personas que ellos tienen o que han identificado que no están de acuerdo con ellos. Por eso hacen relaciones totalmente ilógicas, desvarían, hacen cosas, crean escenarios, crean enemigos y por supuesto ellos los hacen ver como si todo fuera parte de una misma organización. Bueno, ahí tienen ustedes, ese es el narcotraficante que está solicitado en Interpol por el gobierno venezolano. Vía Skype desde Panamá tenemos a la esposa del teniente retirado Eduardo Figueroa Marchena. Ella es Ana Luisa Pérez de Figueroa. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás?
Buenas noches, Patricia. Un placer estar aquí y gracias por la oportunidad de hacer esta entrevista. Bueno, gracias a ti, porque yo sé por lo que estás atravesando en este momento, me imagino tu angustia. Sabemos que el teniente ya llegó a Venezuela y que está en el helicoide, es lo que tengo entendido, Ana. Eso es todo lo que sé, que él está en Venezuela, más nada. No tenemos ningún otro tipo de noticias y precisamente fue el modus operandi para poder actuar tan rápido como actuaron. No darnos ningún tipo de información, tener que vagar de lugar en lugar para encontrarlo, y mientras duraron tiempo y hicieron lo que hicieron. Ana, cuéntanos cómo ocurrieron las cosas, porque ya sabíamos que una vez había sido detenido y él pudo demostrar que lo que es un perseguido político, porque eso es lo que es. O sea, tú te metes en Google y pones el nombre de tu esposo y aparece cómo ha sido perseguido y por qué ha sido perseguido. ¿Qué ocurrió en esta oportunidad? Bueno, la información que nos dieron al momento de encontrarlo fue que él tenía una supuesta alerta en Interpol, cosa que, como dijiste tú muy bien, es algo que suelen utilizar pues precisamente para perseguir a las personas que están en contra del gobierno venezolano, y es que esta información pues dio una alerta y por eso lo detuvieron. Eso es todo lo que sabemos del hecho. ¿Cómo estaba el teniente en ese momento? No sé si pudiste hablar con él, ¿tuviste contacto con tu esposo? No sé nada de él desde ayer en la mañana y a él lo apresaron ayer aproximadamente a las 4 de la tarde. Es decir, que no supe de él, supe como a las 10 de la noche dónde estaba preso aquí en Panamá y de ese momento no sé nada más. Ana, ¿y qué dicen? O sea, que no te permitieron verlo, porque me imagino que te trasladaste a donde lo tenían y no te permitieron verlo. Por supuesto. Asistí el día de hoy al lugar para llevarles algunos artículos personales que ellos mismos me sugirieron que llevara, ropa, calzados, etcétera, y yo los entregué. En ningún momento me informaron que él había salido de allí. Por lo que presumo que al momento que yo entregué los artículos él estaba allí todavía. Eso fue aproximadamente a las 11 de la mañana y no me dejaron verlo, me dijeron que no era día de visitas el día de hoy. Esa fue la información. La deportación fue muy rápida, estos procedimientos no son tan rápidos, Ana, y lo que siempre incluso a veces se abren hasta procedimientos judiciales para saber, para determinar la responsabilidad de la persona. En Estados Unidos, por ejemplo, detienen a una persona y no la deportan de esa manera, y en los países donde se respeta pues el Estado de Derecho. ¿A ustedes tampoco les permitieron llamar a un abogado, consultar jurídicamente con alguien? Sí, estamos siendo asesorados por abogados y pues al parecer cada vez que colocaban algún tipo de amparo o algún tipo de documento pues se veían trancados de alguna manera. Al parecer parece que ellos midieron todas las posibilidades y pues no dejaron hacer lo que se debía hacer, lo que es legal. Ana, ¿y el gobierno panameño ha emitido algún comunicado, algún vocero, la Cancillería, el ministro del Interior? ¿Alguien ha dicho algo respecto a este caso? Hasta el día de hoy no tengo ningún tipo de información por parte del gobierno panameño. Ni siquiera para decirme que él fue extraditado, no nos enteramos por ello. ¿Cómo te enteraste de que había sido extraditado ya a Venezuela? Pues estaba dando una declaración en un periódico de aquí y el periodista llamó a alguien y esa persona le informó y ahí me enteré. Bueno, y ya anunció el canal del Estado que estaba en Venezuela y que estaba en el helicoide, tengo entendido. Ana... Sí, y además que, disculpa, lo están colocando como preso político, no como delito común, que llama la atención el hecho de que eso sea así, ¿no? ¿Quién habla de él como preso político en Panamá? Ya, no, en Venezuela ya se está hablando de que hay un preso político. Claro. O sea, de que está allí por el ministro del Interior. ¿Qué opina no sé si has tenido alguna opinión de la prensa en Panamá respecto a esto? Porque es muy irregular que se haya entregado. Bueno, ya ocurrió también con una colombiana perseguida por el gobierno de Juan Manuel Santos, María Pilar Hurtado, que se la entregaron al gobierno de Juan Manuel Santos. O sea, estos hechos como que no son de este gobierno, el gobierno de Varela. No es la primera vez. La verdad que nosotros
nosotros estamos sorprendidos y lamentamos muchísimo que el presidente se haya prestado para esta situación. Por lo que tú dices, fue muy rápido, no se hizo el procedimiento adecuado, por lo que entendemos que hubo pues alianzas aquí, ¿no? Es lo que vamos a pensar. Bueno, Ana, tu esposo está en un juicio en el que ya se condenó a 8 oficiales. Sí. Y por supuesto él espera lo mismo, tú lo sabes, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y además lo que hicieron, y eso vale la pena recordarlo, lo que hicieron con los otros 8 oficiales que incluyen a una mujer fue separarlos de su familia. Fue llevarlos a lugares de reclusión tan lejanos como un día entero por tierra, de viaje. Así es. Sí, esa es la forma también pues de desmoralizar un poco a la persona que está ahí dentro, ¿no? ¿Te has comunicado con la familia, los padres de Eduardo? Sí, ya me pude comunicar con ellos y están al tanto de la situación. Pues apenas supimos la noticia y fue confirmada, ¿no? Porque como no se tenían noticias oficiales, pues se debían confirmar primero y pues una vez hecho ese procedimiento, sí, se informó a la familia. Bueno, Ana, a mí lo único que me queda es darte mi solidaridad, que tengas mucha fortaleza. Eduardo ha sido muy valiente, porque yo lo conozco, y Eduardo ha sido muy valiente, fue valiente cuando dio las declaraciones en este programa, y ha sido muy valiente en parársele firme al gobierno para decirle las cosas que el gobierno tiene que oír. Sobre todo, muy importante que él les utiliza la palabra, Patricia, tú lo sabes, él es un pensador, sí, escritor, y lo que habla es lo que piensa, y lo dice con fundamento además, es lo único que le ha hecho mal. Bueno, y cualquiera que lo escuche, cualquiera que lo vea declarando y opinando se da cuenta que es incapaz de un hecho de violencia. Y mucho menos de estar en el negocio del narcotráfico. Y lo conocemos, yo conozco a Eduardo familiarmente, lo conozco personalmente y te conozco a ti. Mucha fortaleza, porque vienen tiempos duros, duros, pero siempre va a haber justicia, Ana, siempre va a haber justicia. Así es, nosotros confiamos mucho en la justicia divina, tanto Exacto. Mi esposo como mi persona, somos fieles creyentes en Dios. Delante de la justicia de él no hay nadie y que vamos a salir bien. Todo va a salir bien, ya verás. Gracias. Gracias, Ana, gracias por habernos atendido. Bueno, ustedes escucharon este caso. Hoy se suma otro perseguido político, otro preso político en la lista de la conciencia y en la lista de lo que a nivel internacional no prescribe, que es la persecución política. Nicolás Maduro suma un preso político más hoy a la lista de lo que va a tener que responder en algún momento cuando haya justicia, porque va a haber, y cuando la dictadura en Venezuela cese. Ayer pudimos escuchar y ver a Manuel Antonio Noriega, el dictador panameño, pidiendo perdón. Y eso, pidiendo perdón después de estar muchos años preso, porque además va a morir en la cárcel. Y eso es lo que pasa con quienes persiguen, con quienes atropellan y violan los derechos humanos. Vamos a un corte y al regreso vamos a hablar con una periodista venezolana, porque el sábado se celebra en Venezuela el Día del Periodista y para mañana están convocando a una marcha. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y ya tenemos vía Skype a Lisbeth de Cambra. Lisbeth es periodista venezolana, profesora universitaria, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, seccional Caracas. Mañana viernes hay marcha porque el sábado se celebra en Venezuela el Día del Periodista. Buenas noches, Lisbeth, ¿cómo estás? Bueno, y además se te olvidó decir, Patricia, que fui alumna tuya. Así es. No digas eso porque van a decir, bueno, ¿y cuántos años tiene Patricia? Por favor, eso lo omití a... No, Patricia es más chama que yo, pero me dio clases en la universidad porque yo estudié después de grande. La cosa aquí en Caracas está como un poco ruda. Sí. Siempre que hablamos te digo que esto es como un reto, pues ejercer el periodismo en este país definitivamente es una tarea difícil que todos tenemos que emprender cada día
intentando inyectarnos a nosotros mismos esperanzas porque estamos siendo muy maltratados últimamente y muy perseguidos por este gobierno. Bueno, te iba a decir, uno de los comentarios, Lisbeth, bueno, después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez nunca se había perseguido tanto a la prensa como en este gobierno. Y se persigue en todos los sentidos, porque se persigue de manera fiscal con los impuestos, se persigue con el papel a la prensa escrita, se persigue con las concesiones a la radio y a la televisión, y se persigue a los periodistas, a unos con juicios, a otros con amenazas, y a otros se autopersiguen, otros periodistas, porque viendo todo el panorama se autocensuran, ¿no? Claro. Fíjate, básicamente lo peor que está ocurriendo en este momento tal vez es la autocensura y el miedo por las consecuencias que pueda tener que los periodistas ejerzan libremente. Sin embargo, tenemos aquí en este país casos heroicos, emblemáticos, de periodistas que siguen luchando todos los días, que es el caso, por ejemplo, de María Eugenia Morales, del diario El Nacional, que todos los días sale a luchar su entrada a la Asamblea Nacional y que lo hace bien dignamente y lucha y pelea y argumenta porque tiene que estar allí. Pero en los últimos 2 meses hemos tenido casos terribles en el estado de Aragua, donde el gobernador del estado de Aragua es Tarek El Aizamir, y hemos visto cómo tiraron hace 3 semanas del segundo piso de una de las alcaldías, la alcaldía que queda en el Limón, a 2 periodistas por la ventana. Los lanzaron del segundo piso empujados. Una horda chavista que llegó a querer sacar al alcalde de allí, que es un alcalde de oposición, de Voluntad Popular. Pero la semana pasada, yendo básicamente a Villa de Cura, a un equipo reporteril del Siglo, se pararon a tomar una noticia porque vieron algo irregular en una estación del 6CPC, y a la periodista del Siglo la esposaron, un comisario, de una reja, y luego la pasó a un calabozo, la desnudaron, y él mandó con otra mujer a que la catearan y le tocaran sus partes, porque él sospechaba que dentro de sus partes íntimas ella tenía armamento, solo para humillarla. Y también golpearon a su camarógrafo y golpearon a su colega de Globovisión, que es el reportero de Globovisión en Aragua. Están ocurriendo estas cosas que son absolutamente violatorias de la libertad de expresión, violatorias de la libertad de información, violatorias del derecho a ejercer el periodismo, y se están volviendo reiterativas. Pero este año hemos visto un incremento de la violencia en el interior del país. Es impresionante. En Caracas nos reprimen, pero creo que entienden que aquí nosotros vamos a reaccionar y allá es tierra de nadie, porque este gobierno definitivamente, si algo no tiene, es que no tiene normativa alguna. Son unos grandísimos improvisados. Lisbeth, háblame un poco de cifras, si las tienes, acerca de los periodistas que están, que han denunciado hechos como lo que tú estás mencionando, ¿no? Y también si hay agresiones físicas. En estos días reportamos, por ejemplo, bueno, por la inseguridad no es que mueren periodistas, mueren abogados, médicos, muere todo el mundo. Pero ¿hay cifras acerca de la persecución política en Venezuela a los periodistas en este momento? Sí, claro. En el caso, por ejemplo, del Colegio Nacional de Periodistas, el último año y medio ha estado tan atribulado que nosotros lo que hacemos es apoyarnos en espacio público y apoyarnos en el IPIS, en el Instituto Prensa y Sociedad. Este año se han reportado muchísimo menos que la cantidad que se reportaron el año pasado. Sin embargo, son de múltiple abuso. ¿Por qué? Porque a un mismo periodista le pueden estar violando 4 derechos simultáneos en el momento que lo detienen. Tienen vejación, tienen maltrato físico, maltrato psicológico y amenaza a sus familiares. Entonces tienes 4 tipos de violaciones con un mismo periodista. Vimos cómo, por ejemplo, por la inseguridad mataron en Aragua también a una periodista hace aproximadamente un mes. En Cagua, horrible. Sí, que se iba del país. Este año van aproximadamente 93, 94 casos en todo el país a ese nivel de gravedad. En el ámbito de la censura son muchísimos más, pudiesen ser más incluso que los del año pasado, pero se han incrementado en el interior del país, y los 2 estados que llevan la vanguardia roja y la vanguardia triste este año de agresiones contra periodistas son el estado Aragua y el estado Anzoátegui. Los 2, evidentemente, con gobernadores chavistas. En el estado Anzoátegui es Aristóbulo Isturi, el gobernador, y en el estado de Aragua, Tarek El Aizamir, que, como sabemos, además, el estado de Aragua es una caja negra en la que nadie sabe qué está pasando allá adentro, básicamente porque está gobernada bajo un régimen de terror. Bueno, nadie sabe. Aquí en este país, los organismos de inteligencia en Estados Unidos sí saben lo que está pasando en Aragua con Tarek El Aizamir. Lisbeth, sí, a eso hay que sumarle el tema de
estos medios de comunicación que han sido comprados por el gobierno, hablamos del Universal y Últimas Noticias, por ejemplo, lo que le han las vejaciones a los periodistas, cómo los han vejado, cómo los han arrinconado hasta hacer que renuncien y se vayan, porque cuando uno es periodista de verdad, hay cosas que uno no admite, ¿no? Y a eso hay... Fíjate, yo siento, por ejemplo, que el caso de Últimas Noticias es un caso realmente grave, básicamente porque, como yo te conté el año pasado, a mí nadie me lo dijo, yo lo vi. Yo llegué al Superdesk de Últimas Noticias y estaba allí sentada la actual ministra de Comunicación e Información, que es decir, de Santos Amaral, bien nombrada a veces como decir de Santos Amoral, porque una persona que fue por 12 años consecutivos, y tú lo recuerdas, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, desconocer ahora el gremio es una barbaridad, ¿no? Y decir, estaba sentada allí sencillamente revisando notas y viendo lo que pasaba. Eso se ha vuelto una práctica común, pero en ese periódico pero además es abiertamente, es abierto. Siento que los demás medios todos han entendido que la vía va por la conciliación con los periodistas. La vía va por tener que sentarte a hablar, por tener que sentarte a aprender a hacer periodismo, porque evidentemente que tal vez quienes compraron los medios no conocían de medios de comunicación. Es terrible lo que nos está pasando en este momento, en este instante, muchísimo más con el gobierno y con la hazaña que hay, producto de que viene una campaña electoral. Saben que vamos a tener en realidad unos momentos tétricos, pero tenemos casos como que, por ejemplo, te puedo contar esto, el alcalde de Cumaná levantó un proyecto para la Orquesta Sinfónica de Cumaná dentro del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Sucre, eliminando prácticamente la posibilidad de nosotros, del colegio, estar dentro de su propia sede. Bueno, se las expropió, les expropió la sede. No la logró expropiar, pero él decidió que él tenía que cumplir con un plan de darle una sede a la gente de la Sinfónica, a los niños y niñas de la Orquesta Sinfónica de Cumaná, y él decidió que eso iba a ser en el Colegio de Periodistas, que es un espacio que se le prestó desde hace 10 años, se están albergando a los niños después del terremoto de Cariaco, y él decidió que era ahí, y él llegó con las máquinas y todo sin pedirle permiso a la directiva del Colegio Nacional de Periodistas ni a la directiva seccional, y él llegó con las máquinas a tumbar eso. Entonces Mónica Salazar, la secretaria general del CNP Sucre, la verdad es que tiene un mes en un viacrucis insólito por preservar su sede. Ha logrado hacer tratos con el Sistema Nacional de Orquesta y están los dos en el mismo lado de la acera en este momento contra lo que quiere hacer el alcalde, porque el alcalde no puede sacar a los periodistas de su sede para resolverle un problema a los niños, porque eso prácticamente es un robo. Pero estamos viviendo cosas como esa, o sea, amenazas, sales, ves motorizados en la puerta de la oficina, ya casi que los saludas y los conoces. Estamos viviendo cosas como esa. Estamos volviendo a ser muy, muy, muy observados este año. Bueno, pero no les conviene ser tan violentos porque hay año electoral y sabemos que eso pudiese ser triste y tétrico para ellos. Claro, y estamos además siendo espectadores de un periodismo perverso. Yo, por ejemplo, veo algunas notas. El otro día estaba leyendo una nota firmada por Wilmer Poleo Serpa, por cierto, no es familia mía, para nada, no tiene nada que ver conmigo, donde plasma como cierta la versión que el gobierno tiene sobre el homicidio de Robert Serra, el diputado Robert Serra, ¿no? Y estamos viendo casos como el de Desiree Santos, que tú lo estabas mencionando, que fue una luchadora gremial como ninguna, y ahora se pone de espaldas a eso, ¿no? Ese tipo de periodistas que yo creo que tenemos que ir haciendo una lista para mostrar en las escuelas de comunicación social lo que no se debe hacer jamás como periodista, ¿no? En el oficio. Bueno, además, por ejemplo, la crítica a algunas escuelas de comunicación social. Yo soy profesora de la Universidad Santa María, soy egresada de esa casa de estudio, tú fuiste mi coordinadora de escuela y mi profesora en la universidad. Estudié, como dije, ya grandecita, bastante grandecita, y en este momento, por ejemplo, a los alumnos no se les dejan hacer eventos que no sean aprobados por el Consejo Universitario, porque creen que el ejercicio de la libertad de expresión es un ejercicio político, y resulta que es un ejercicio fundamental, es un derecho fundamental consagrado en absolutamente todas las leyes. Y no dejan, por ejemplo, llevar invitados como Nito Pérez Osuna a la Universidad Santa María, muchísimo menos Alberto Rabel si estuviese aquí, o a ti, porque eso puede generar un conflicto con el gobierno y ellos no quieren algo así. Entonces, ¿cómo en una escuela en donde pretendes que generar un periodismo crítico, un periodismo sano, un periodismo objetivo, no le llevas a los muchachos
pero el lunes, me contenté mucho el martes, perdón, hubo una reunión de la Alianza por la Libertad de Expresión, en donde estuvo Antonio Pascuali, estuvo Marcelino Bisbal, estuvo Alonso Moleiro, Silvia Alegret, entre otros, y estuvo Tiziana Polesel, y estuvimos hablando básicamente de lo que está pasando en este momento, y nos impresionó mucho ver que había un chico de la Universidad Bolivariana del Centro de Estudiantes que asistió a decir que él quería participar en todo lo que tuviese que ver con la defensa de la libertad de expresión, porque aunque él estudiara en la Bolivariana, él era periodista y estaba del lado de la libertad de expresión. Eso nos conmovió muchísimo a todos, porque él pidió que no lo exceptuaran y le dijimos: no estás exceptuado, están abiertas las puertas para ti. Pero eso es lo que se está sintiendo, Patricia. La gente ya no se está comiendo el cable ese que les da el gobierno para estirarles la mentira. Lisbeth, y me imagino que para la concentración, la convocatoria de mañana, también asistirán los estudiantes, ¿no? Porque... Sí, van a caminar con nosotros los muchachos. Nosotros tenemos un grupo que estamos apoyando, que son los presidentes de los centros de estudiantes de comunicación social de la Universidad Santa María, de la Universidad Monte Ávila, de la Universidad Santa Rosa, de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello, y ahora, con muchísimo gusto, puedo decirlo, de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Qué bueno. Y cada uno de ellos va a ir mañana con su grupo de estudiantes a acompañarnos en esta caminata que pretende reivindicar lo que está pasándole a los profesores universitarios y lo que le está pasando a los periodistas en este país, quienes enseñan y quienes dicen: estamos en un problema en este momento, porque seguimos luchando por poder hacer nuestros trabajos dignamente. ¿En qué consiste la convocatoria? ¿Qué hora es? ¿Hacia dónde van? Etcétera. Mira, es a partir de las 10 de la mañana. Vamos a caminar desde la avenida Río de Janeiro, donde está Banesco, valga la cuña, hasta la Plaza Brión, en donde el presidente del Colegio Nacional de Periodistas y el presidente de la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela van a dar unas palabras, porque en realidad la gente tiene que saber que nosotros estamos aquí prestos a atenderlos, prestos a servirles. Nosotros somos servidores públicos y estamos comprometidos con la verdad y estamos comprometidos con la gente. No es un momento para el miedo no puede ser una alternativa. Y no es que nosotros seamos superhéroes, porque yo creo en los superhéroes con capa, y a nosotros nadie nos dio capa, a nosotros nos dieron un micrófono, y nos dieron una pluma, un lápiz, un grabador. Eso es lo que nos dieron, y sentido común, básicamente. Bueno, y piernas para caminar. Camina por mí, Lisbeth, que no puedo estar ahí. Por supuesto, amiga, y te voy a grabar y te lo voy a pasar para el programa para que después vayas viendo lo que está pasando en esa caminata. El día sábado me gustaría decirle a tu audiencia que tenemos una misa a las 4:30 de la tarde en la iglesia de la Guadalupe, que además ha sido una iglesia comprometida con las libertades, que el padre Jairo le ha dado cabida a los muchachos para que protesten allí. Tenemos una misa a las 4:30 de la tarde de acción de gracia para pedir por la dignidad de los periodistas. Vamos a pedir por la seguridad de los periodistas y de sus familiares, y vamos a pedir básicamente por un preso político que fue preso por expresar libremente en un medio de comunicación lo que opinaba, que es el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma. Bueno, y también tenemos un muchacho que creo que no se ha graduado, pero está a punto, que es Rosmin Mantilla, que también es periodista. Va a tener un año. Ya va a tener un año. Y mira, y los tuiteros también son comunicadores, Lisbeth. Sí, los tuiteros que están presos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pedir por todos ellos. Gracias, Lisbeth. Muchísimas gracias por habernos atendido. Y suerte mañana. Amiga, muchísimas gracias a ustedes y Dios los bendiga. Gracias por estar pendientes de nosotros. No somos sencillamente una manchita en el norte del sur. Somos Venezuela. Gracias. Así es, gracias. Bueno, escucharon ustedes y acompañar a los periodistas, porque no tienen que ser periodistas nada más los que van a caminar. Vamos en un corte, pero vamos a ver ahora, antes de irnos, la convocatoria del presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, para esta concentración, esta caminata que se va a hacer mañana en Caracas. Es necesario que la sociedad civil entienda que el trabajo del periodista, del comunicador, no es para el gobierno, no es para las empresas privadas, es para la gente, es para usted que me está escuchando, es para todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos que transitan con el riesgo de caer en una calle con un atraco, un asesinato por la inseguridad, de hacer colas porque no se consiguen los productos básicos necesarios, de tener que estar solicitando un presupuesto justo para las universidades, que son las casas que permiten la formación intelectual de los individuos para salir adelante. Un país que esté proveyendo de información
y de intelectualidad a sus ciudadanos, es un país que se puede defender en el mundo de cualquier agresión. Un país que no tenga la posibilidad que esas personas puedan acceder a la información, como es el caso que se le ha prohibido a la periodista Maru Morales de acceder a la información en la Asamblea Nacional, por el periodista Hernán Canorea, porque a él le pareció que era una decisión unipersonal que tenía que tomar para impedir que el pueblo se entere de lo que sucede en una de las instituciones más importantes del país, que es el primer poder, que es la Asamblea Legislativa. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Tuvimos problemas con la transmisión online al principio del programa, así que vamos a repetir el programa a las 10 de la noche, 9:30 hora de Venezuela, 9 de la noche en Panamá. 10 de la noche de Miami, 9:30 en Venezuela, 10 de la noche, perdón, 9 de la noche en Panamá. Vamos a repetir Agárrate para que ustedes puedan ver el segmento inicial en el que tratamos la detención en Panamá y deportación para Venezuela del teniente Eduardo Figueroa. Ayer se celebró en Venezuela el Día del Ejército, 24 de junio, bueno, y se repatriaron, se hizo una especie de ceremonia con los restos de uno de los héroes de la independencia, Pedro Camejo, que el Libertador, no sé si fue el Libertador o fue José Antonio Páez, le puso el apodo de Negro Primero. Que por cierto, el otro día yo estaba discutiendo con un congresista de Colombia, que ellos y que tenían un negro primero allá que había luchado con Bolívar. Le dije, no, pero será el negro segundo porque el negro primero era el de nosotros. Bueno, el hecho es que cuando apenas aparecieron los restos, hicieron esa ceremonia con los restos y los llevaron al Panteón Nacional. Nicolás Maduro los colocó al lado de los restos de Simón Bolívar, por supuesto con el discursito de que Pedro Camejo, el negro primero, no estaba al lado de Bolívar porque era negro, y entonces, bueno, la discriminación racial y toda esta manipulación. Pues enseguida comenzó el tema en Venezuela de que ya se estaba haciendo una ceremonia de santería con los restos de el negro primero, porque lo mismo se dijo cuando se expusieron los restos del Libertador Simón Bolívar. Por cierto, que muchas de las personas que presenciaron este acto pues ya han fallecido y otras están sumamente enfermas, ¿no? Este tema de la santería es una cosa como muy delicada. Me dicen que en Venezuela anda todo el mundo vestido de blanco y es santero, y porque o está de moda o los cubanos que están ahí lo pusieron de moda, etcétera. Yo creo que una religión o una creencia religiosa no puede nunca ser una moda, ¿no? Pero bueno, para hablar de eso, un especialista. Y yo tengo mi especialista en santería, que es Carlos Valdés. Gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa, Patricia. Que además tú tienes tú eres Obá Oriate. Yo soy Obá Oriate. Ajá. Es sacerdote. Es un sacerdote. Sí. Explica bien qué es eso dentro de la santería. El Obá Oriate es la persona que vamos a suponer. Ahora tú tienes a tu madrina, que tu madrina decide hacerte la iniciación, como popularmente se conoce, hacerte santo. Tu madrina tiene que buscar una persona con los conocimientos que tengo yo, que son los que te hacemos la ceremonia completa. Quienes les dirigimos la ceremonia somos nosotros. Tu madrina lo que hace es poner sus deidades, sus santicos, que vengan los demás santeros a trabajar, y yo soy el que dirige todo lo que está sucediendo ahí. Yo soy responsable desde el primer día hasta el último día de tu situación. Por cierto que nosotros hicimos un programa, Carlos, donde hablamos del tema de Robert Serra, del diputado Robert Serra, que fue asesinado en Venezuela. Bueno, después de ese programa salió toda la verdad a la luz pública, y tú hablaste bien de cuál era su participación en esto de la santería, porque es que hay mucha gente que utiliza la santería para cosas malas. En Venezuela es una moda ser santero, más de índole popular ahora es mucho más vía pública, fíjate. Yo salí de Cuba en el 94, ya en el 94 a Cuba iban muchos venezolanos, no pobres, venezolanos de high class. Era un lujo en aquellos momentos ser santero en Venezuela. Lo que aquí en Miami se cobraba cuando ocupábamos, suponer, $5.000, los venezolanos te pagaban $10, $12.000 porque era la high class de Venezuela, gente de la élite presidencial, generales, gobernadores, que iban a Cuba a hacérselo. Cuando vino la situación, que tú participaste, sí, en lo de Hugo vamos a recordarlo, cuando Hugo Chávez hizo el santo, ¿no? Sí. ¿Estuviste ahí? Sí, estuve ahí. ¿Qué sucede? Cuando viene ya que Hugo Chávez coge el poder, ¿y tú te acuerdas cuando ellos inauguraron un canal, que quitaron el canal que existía y... Pusieron TVs. Ok.
Ellos inauguran ese canal de televisión con un tambor a Batalá. Y la persona que dirigió el canal, la presidenta, la que pusieron como presidenta del canal, que esa señora tuvo en Cuba un programa que se llamaba De 5 a 7, que era un programa que transmitía netamente salsa, el mejor programa de salsa que existía en Cuba. Claro, ahorita no recuerdo su nombre, una mujer Sí. además muy conocida en Venezuela por su conocimiento de la salsa. De la salsa. Ella Ahorita no tuvo un recuerdo programa el que se llamaba De 5 a 7, que era el mejor programa que había en la radio cubana, porque ponían música que no ponían en las demás emisoras. Era una venezolana, nunca supimos por qué. Ahí te ponían a Willy Chirino, te ponían a los artistas que están prohibidos en las otras emisoras. Tú los podías escuchar ahí de 5 a 7. Esta señora de buenas primeras aparece como una gran patriota, dando un tambor a Batalá, donde dijo el disparate más grande de la vida. El disparate que esa señora dijo fue que los cantos yoruba estaban tocando ese tambor a Batalá, porque como les habían quitado el canal que ustedes tenían, que era el canal Radio Caracas Televisión. Radio Caracas Televisión, que era lo mejor que ustedes tenían, y entonces empezaban con esta imagen de patriotismo. Esa señora dijo uno de los grandes disparates catalogados entre las estupideces de la santería. Esa señora fue capaz de decir que los cantos de nuestra religión eran cantos de libertad. No existe ningún canto en mi religión que hable de la libertad de los pueblos. De hecho... Bueno, casi que dijo que era música de protesta, pues. Sí, no, de hecho te puedo explicar algo. Ajá. La tribu yoruba, que fue la tribu llevada a Cuba, era la tribu más próspera de Nigeria en esos momentos. Ellos eran esclavistas, quienes esclavizan a los yoruba para llevarlos para La Habana y Matanza en Cuba. Fueron los esclavos de la costa, que eran de otras tribus, que los portugueses le dieron los caballos para que los fueran a buscar y le dijeron, queremos que para los españoles les vendan los más desarrollados. Y los más desarrollados eran los yoruba, que eran esclavistas. Esa gente no pueden tener... No existe ningún canto dentro de mi religión. Yo conozco bastantes cantos en Venezuela y muy buenos santeros en estos momentos, muy buenos cantantes, que si tú traduces los cantos, solamente hay uno que te dice que es donde Ochun estuvo presa. La iban a vender como esclavo, que dice cheque, cheque con Marita de Ochun, que le quitaron y se la entregaron a Orula como esposa. Orula fue el que la compró. Pero no quiere decir de la libertad de los pueblos, ahí nadie habla de la libertad de nadie, porque eran esclavistas. Changó, las tropas de Changó esclavizaban a los demás pueblos, las tropas de Ogún esclavizaban a los demás pueblos. Es decir, que lo que dijo esa señora fue un disparate enorme. ¿Y no hubo quien le respondiera? Yo desde aquí, desde Miami, en Venezuela hay muchos babalos y muchos santeros que son muy chavistas, que a mí me atacan por internet, que aquellos lo último, en Facebook, aquellos muy grandes, los chistes en ocasiones, y no son ni tan siquiera capaces de decirle, oye, mija, estás diciendo un disparate. Porque no saben, porque no tienen conocimiento. No, sí. Ellos pueden traducir la canción. Las canciones es africano, ¿no? El idioma. Es un dialecto que se llama tecuaeco, que es una lengua muerta. Nosotros tenemos la posibilidad de hablar una lengua muerta en estos momentos, como el amareo, que hablaban con la época de Jesucristo. Sí. Nuestro dialecto es el tecuaeco, que es el de la tribu Doyá, que es el que prevaleció en Cuba y el que conoce todo el mundo. Ahora hay un grupo nuevo de babalaos, que son los nigerianos, que hablan el dialecto, hablan el yoruba moderno, que está influenciado por el inglés, pero lo que nosotros hablamos es una lengua muerta que ya nadie la habla en el mundo. Y esas personas saben que esos cantos no dicen eso. Hay mucha gente, y ahí le te decís, Carlos, de que estas cosas feas que pasan en Venezuela, que cada día son más feas, tienen que ver también con esto de la santería, con las cosas, con los ritos que se practican. Mira, y con animales muertos, con muertos. En Indonesia, en los países árabes, ¿se practica mi religión? No. En esos países hay muertos, hay asesinatos, hay violaciones. En la India cada rato sale la noticia que violan a las niñas en las guaguas. Los asesinatos son a nivel mundial. ¿Qué culpa tiene mi religión de lo que practique nadie? Si eso fuera así, aquí en Miami hubieran todos los días 60, 70 muertos en la calle. Aquí en Miami hubo una época, que fue en los 80, donde muchos santeros fueron presos porque eran santeros delincuentes, que es lo que las personas nunca te dicen. Te dicen sí. Pero no por la santería, eran delincuentes porque eran delincuentes. Eran delincuentes porque fueron los que en el año 80, cuando el éxodo de Mariel, Fidel se dio el gusto de vaciar todas las cárceles de Cuba, montarlos en barco y entregárselo a Jimmy Carter, que era el presidente de Estados Unidos. Es decir, de los 125.000 cubanos que vinieron, alrededor de 80.000 eran santeros, pero eran santeros delincuentes. ¿Y otros que enfermos estaban también? No, dejó los hospitales de locos vacíos. Sí, exacto. Esos delincuentes que vinieron aquí eran babalaos y cayeron presos porque lo único que saben ser es delincuentes. Cualquier persona que estudie mi religión, ya hace poco di una entrevista para Antena 3 de la televisión española sobre el famoso caso de la banda de los Miami, que es el caso de la persona que más años la han echado preso en Estados Unidos, 150 años por lavado de dinero. Y yo se los explico a ellos, como te lo explico a ti, se lo explico a cualquiera. Mi religión no ampara delincuentes. Si no, usted no estuviera en el Dade County, en la cárcel de aquí del condado, tantos babalaos y tantos santeros presos. Mi religión es como las demás, para salvar la familia, para prosperidad en la vida, para salud, para cosas buenas. Quien venga a mi religión buscando droga,
buscando asesinatos, buscando todas las locuras que están sucediendo en Venezuela, santeros aquí en Miami que lo hacen, en México lo están haciendo, en Puerto Rico, en el lugar que tú vayas. Dios no te protege por santero. Nuestras deidades no te protegen de que ahora Patricia Poleo vaya a hacer un asalto y como esa tiene HIV en Miami, vamos a asaltar. No. Eso. Patricia Poleo fue a asaltar y Patricia Poleo va presa. Los criminales que se perseguían antes, se hacían señal de la cruz, antes salía a robar y a matar. ¿Cuántas narcoiglesias existen en México y en Colombia? Y son muy católicos. Así es. Y tú ves los crucifijos son gigantes y las donaciones a la iglesia son gigantes. El mismo Vaticano. ¿Cuántas investigaciones con la banca vaticana? Todas las cosas raras que han sucedido ahí. Es decir, que ninguna religión, no existe Dios en el mundo que proteja la delincuencia. Y estas prácticas que supuestamente se hacen en Miraflores, que siempre ha sido esto un tema de discusión, que en los sótanos, que hay animales muertos, que si un tigre, que si sangre de tigre, ¿eso es verdad o es simple manipulación, es fantasía? Es fantasía, te voy a explicar. En Nigeria no se hace ningún sacrificio desde la época de nuestros ancestros. El león, el tigre, la pantera, en esa zona no existen. El animal más grande que existe en esa zona se llama el leopardo, que en Yoruba es el ekun. Para sacrificar un animal, tú nunca has visto un sacrificio de nosotros. Ahora vamos a suponer, vamos a darle un chivo al Eguá. El ayudante mío me tiene que cargar el chivo en sus manos. Siempre viene conmigo. Tiene que cargar, ahí es un venezolano en estos momentos. Tiene que cargarme el chivo en sus manos. ¿Tú te atreverías a cargar un león? No existe ser humano no, un chivo tampoco. Todavía un chivo cualquier persona lo puede cargar porque no te estoy explicando que no es un animal que te vaya a atacar. Y las gallinas y eso de las gallinas. Sí, las gallinas, los pollos, esas cosas no son animales que son agresivos. Nadie se le ocurre, no existe ser humano que tenga raciocinio para coger un leopardo, un tigre y cargarlo en sus manos. Porque está vivo, tú no lo puedes dejar dormido, tiene que estar vivo. Entonces eso son fantasías mentales. A mí me hicieron un famoso cuento de que se perdió un león del zoológico de Venezuela y que a Chávez lo habían bañado con la sangre. Eso es mentira, eso no sucede. Nosotros usamos sangre de chivo, de carnero, de gallo, de gallina, de paloma, de pato, de guinea, de tortuga. Animales que no están en extinción y no son animales agresivos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos buscando agresividad hacia nadie. Nosotros estamos buscando, vamos a salvarnos. Es nuestra creencia mal interpretada, mal informada y muchos medios de comunicación que son católicos o cristianos o se quieren hacer los graciosos públicamente y te hablan esos disparates que cualquiera que sepa lo mínimo de esto te dice, mira cómo está hablando basura ese periodista. Porque es imposible. Yo te estoy explicando ahora lo de un león. Claro. ¿Tú crees que una persona puede cargar un león para sacrificarlo? Bueno, mi gata, que es grandísima, no la carga nadie, todo el mundo se asusta. Vamos a ir a un corte, al regreso me vas a hablar lo de Pedro Camejo, lo de Negro Primero, si tiene algún sentido esto que empezó a correr ayer con angustia, de que se estaban haciendo alguna práctica de santería como se hizo, o como se dijo que se había hecho con el Libertador. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo, resaltantes del día. Como todos los días hacemos un repaso con los titulares. Noticias exclusivas de nuestros reporteros. Invitados de altura. El gobierno del señor Obama, este dinero no viene de la propiedad de las personas. Hoy en día la mayoría parece ser partidaria de la utilización de la marihuana. Escúchame bien. Su cita es con María Fernanda Silva, nuestro restaurante informativo. Perdón. Necesito que me acompañen durante toda el área disparado por la espalda. De lunes a viernes, desde las 10 de la noche, por Dura News TV. Miren, qué locura, yo los convoqué para el siguiente segmento, resulta que el programa ya se acabó porque son las 9 de la noche y por eso le estoy pidiendo a Carlos Valdés que regrese mañana, ya se comprometió conmigo, su ayudante venezolano lo va a traer para que responda la razón de la invitación el día de hoy, que es esto de los restos de Negro Primero, que hicieron con eso en Venezuela. Yo me despido hasta mañana, que va a estar Carlos Valdés nuevamente conmigo aquí con este tema tan interesante y recuerden, ¿ya te lo llevaste? Que a las 10 de la noche vamos a repetir el programa de nuevo. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.